Agarra el toro por los cuernos. Eso es exactamente igual a empodérate para enfrentar una situación complicada. ¿Y qué tipo de situaciones complicadas vivimos? Muchas, pero hay una en particular, la de cuando empiezas a enfrentar la enfermedad de un familiar, la enfermedad de un hijo, la enfermedad de un padre o tu propia enfermedad. En ese momento que aceptas la realidad, que ya no puedes negarla y no puedes huir de ella, lo que haces es prepararte para enfrentarla. Y de ahí, cuando te toca estar cerca de un enfermo con cáncer, de un enfermo con diabetes o enfermedades crónicas como es la insuficiencia renal, hay que enterarse. ¿Y cómo te empoderas? Esta es una estrategia que dentro de los hospitales se trabaja mucho a través de la psicoeducación. ¿Qué hacemos? Enseñarle a los demás que emocionalmente es normal enojarse, que emocionalmente es normal llorar, que emocionalmente es normal aislarse, que es parte del proceso que se vive por la pérdida de lo que tiene que ver con las actividades, del círculo al que perteneces, de la escuela, de la familia, de incluso la autonomía propia. Empoderar es un objetivo que dentro de la labor de enfermería, como lo hace la teniente Judith, es muy importante. Que el padre aprenda a inyectar, que el padre aprenda a medir la glucosa, que el padre aprenda a cómo hacer la recolección de las heces, que el padre sepa cómo hacer la recolección de la orina, que el padre sepa cómo medirle la temperatura a su hijo, que el padre sepa eso y muchas otras cosas más, como son las de responder a las dudas que el pequeño o el familiar tienen. La palabra clave entonces es empoderarse y significa agarrar poder para enfrentar lo que hay que enfrentar. Existió una vez un rey de un pequeño poblado que durante varios días había tenido serias dificultades para gobernar. Estaba tan desanimado por tantos problemas que había perdido poco a poco el sueño, y cuando lograba conciliarlo, se despertaba con la sensación de que no había sido un sueño reparador. Su ayudante más cercano, quien lo veía cada vez más cansado, lo interrogó sobre lo que era importante en la vida para él. Y es que para recuperar su tranquilidad era necesario saber cuál era el sentido de su vida. Para responder a esta pregunta, le aconsejó que la dividiera en 3. El rey, después de un rato, formuló las siguientes preguntas. ¿Quiénes son las personas más importantes en mi vida? ¿Qué es lo que más me gustaría hacer? ¿Cuál es el mejor momento para cada cosa? Igual que en ese cuento, igual, de la misma manera, pregúntate, ¿quién es más importante en este momento? ¿Tú o el enfermo? También, pregúntate, ¿quién necesita conocer más acerca de cómo tratar la enfermedad? ¿El enfermo o tú? ¿Quién es más? Sería importante que conocieran qué hacer en determinadas situaciones. Eso sería como llevar una enfermera a casa. Cuando tú te preparas, eres capaz de atender a tu paciente. Y entonces puedes pasar a la segunda pregunta. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Te gustaría que no tenga miedo? ¿Te gustaría que hable?
de todas sus inquietudes? ¿Te gustaría que pregunte? ¿Te gustaría recibir ayuda profesional tú para saber cómo manejar la situación con tu paciente? ¿Te gustaría huir? ¿Y qué consecuencias tendría que huyas de esto? Y la tercera pregunta tiene que ver con ¿en qué momento hay que hacer las cosas? Que es igual a saber cuál es nuestra prioridad. La prioridad hoy es hablar del tratamiento. La prioridad hoy es prepararse para apoyar en las medidas del tratamiento. La prioridad hoy es buscar información válida, fidedigna, de fuentes seguras, para que tú puedas transmitirlas de la forma adecuada tanto al paciente como al resto de la familia. Empodérate. Si te gustó este video, dale like y compártelo con otras personas. Gracias. Gracias por seguirme. Ha llegado el momento de hablar de 6 cosas que debes de saber para vivir mejor. 1. Cuando se entra a un proceso de enfermedad, es importante empoderarse. 2. Empoderarse es agarrar al toro por los cuernos. 3. Infórmate acerca de qué emociones se sienten y cómo manejarlas. 4. Aprende a cómo recabar la orina o las heces para un estudio. Aprende a cómo inyectar, a cómo tomar la presión, a qué hacer en los momentos en los cuales la persona se siente mal, como por ejemplo si tiene escalofríos o si tiene fiebre o si tiene diarrea. Empodérate. 5. Adquiere la información de fuentes fidedignas. Y por último, 6. No dejes de buscar especialistas que te ayuden. Y esto lo hablo con respecto a enfermedades crónicas, pero lo mismo puede ser si vas a enfrentar un divorcio, si vas a viajar, si tienes problemas económicos, si tienes un problema con bancos, si vas a enfrentar la muerte de un familiar, etcétera, etcétera. Empodérate. Si te gustó este video, dale like y compártelo con otras personas. Nos vemos la siguiente semana. Voy a entrevistar a una enfermera. Pero esta es una enfermera especial porque le tocó vivir la enfermedad de su hijo y nos va a hablar de la manera en cómo enfrentó la situación. Te espero.